movida clave en la crisis venezolana, 16 de los 19 países en América acordaron sancionar, extraditar y congelar activos de miembros del régimen de Maduro. Entonces pregunto, en este Latinoamérica versus Maduro, ¿serán sanciones viables y efectivas? Lo discutimos. Según medios de prensa, la Organización Mundial del Comercio autorizaría a los Estados Unidos a imponer aranceles a casi 8.000 millones de bienes europeos. Esto tendría repercusiones y los europeos no se quedarán de brazos cruzados. Por eso pregunto, ¿cuáles serían las causas y consecuencias de una victoria de Estados Unidos sobre Europa en la OMC? Lo vemos. Aunque Joe Biden va por delante en las encuestas para la candidatura presidencial demócrata en la primera economía del mundo, los recientes cuestionamientos sobre el caso de Ucrania tienen preocupados a muchos en Wall Street. Yes. Al grado que pudiera descarrilar su candidatura y beneficie las posiciones económicas más de izquierda, como la de los candidatos Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Por eso pregunto, ¿por qué a Wall Street le preocuparía un Bernie Sanders o un Elizabeth Warren como presidente? Lo discutimos. Se está construyendo el parque eólico más grande del mundo en el medio del mar. Hornsea One está a 120 kilómetros de la costa británica y hasta su personal vive ahí. Producirá suficiente energía para abastecer a 1 millón de hogares con electricidad limpia. Te lo mostramos en nuestra división de CNN Dinero, Clics, y con la fuerza de una energía renovada desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Javier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. En una movida clave en la crisis venezolana, 16 de los 19 países en América acordaron sancionar, extraditar y congelar activos de miembros del régimen de Maduro. Pregunto, ¿está Latinoamérica versus Maduro? ¿Serán sanciones viables y efectivas? Para eso me voy con Fernando Cox, socio del The Cohen Group y ex asesor para el que fuera ex consejero de Seguridad Nacional, el lugarteniente general H.R. McMaster. Fernando, es un gusto tenerte en el programa. Esto sucedió en Nueva York durante la reunión importante de las Naciones Unidas y pasó bajo radar, aunque los medios lo tocaron, pero no hubo ese impacto como debió haber sido. Entonces, por eso nosotros decidimos traerlo en primer plano de nuevo en el programa. Es basado en el Tratado de Río, donde 16 de los 19 países, creo que Uruguay dijo que no, hay otros se abstuvieron y Cuba no votó, decidieron trabajar de forma conjunta. Primero tratemos de explicar para entender qué es este Tratado de Río y qué es lo que decidieron estos 16 de 19 miembros del tratado hacer. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. El Tratado de Río es un tratado que vuelve a la época de la Segunda Guerra Mundial en los años 1940. El tratado es un tratado que dice que un ataque contra cualquier país en las Américas es un ataque contra todos los países de la América. Y esta es la base del tratado. Ello fue utilizado por Argentina durante la guerra que debe con Inglaterra, pero no fue todos los países que entraron en acción en el lado de Argentina. Y después fue nuevamente utilizado después de 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos. Entonces, estas son las dos veces previamente ahora que este tratado tiene sido utilizado.
Ahora, ello fue utilizado de una manera diferente. No fue utilizado en artículo 8, que es el artículo que envuelve armas o envuelve fuerza, pero sí fue utilizado en artículo 6. El artículo 6 es el artículo que envuelve una disrupción en América Latina, un problema, pero no es necesariamente un problema militar, puede ser un problema económico, un problema de inmigración. Entonces es un poquito diferente de que el uso de este tratado históricamente. Ellos lo que decidieron fue resolver, identificar y designar personas que han sido oficiales de Maduro y han participado en corrupción, en casos de corrupción o serias violaciones de derechos humanos. Identificar y designar individuos que están asociados con actividades ilícitas como lavado de dinero, tráfico de drogas y financiamiento ilícito. Crear una operación, o sea, todos los países unirse en eso para crear comisiones, investigar, poner policías, investigaciones financieras e incluso tratarlos legalmente y si tienen que extraditarlos. Yo te pregunto, porque aquí viene la pregunta clave. Todo se ve bien, realmente sube, digamos, las sanciones, es otro nivel que no se veía antes, pero esto va a ser efectivo, esto va a tener resultado. Para mí, sin duda, la respuesta es sí. Vas a hacer ese efectivo, vas a tener resultado. En el momento, los Estados Unidos es uno de los únicos países en el mundo que está imponiendo sanciones contra Venezuela y contra las personas dentro del régimen de Maduro. Canadá también tiene algunas y la Unión Europea también tiene algunas, pero la mayoría de los países, incluyendo casi todos los países de la América Latina, no tienen sanciones ninguna contra Maduro y contra Venezuela. Y es muy importante para la unidad del mundo y es muy importante para la mensaje se clara y también es importante para las personas que trabajan para el dictador de Maduro que no pueden mudar su dinero de los Estados Unidos o de Europa solamente para Perú o para Panamá o para Brasil. Entonces ahora, con todos esos países de la región se uniendo y haciendo las cosas importantes que los Estados Unidos ya hace, de Canadá, que la Europa ya hizo, ahora sí vamos a ser eficientes en garantir que las personas que ainda están trabajando para el dictador Maduro no van a tener más una escapatoria para su dinero y para sus bienes. Ok, me quedan 20 segundos. Fernando, yo saqué el Latinoamérica versus Maduro, lo saqué de un editorial de Wall Street Journal. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo que el titular es correcto? Es Latinoamérica versus Maduro. Ese es el nuevo cambio. Ya no es Estados Unidos, no es Canadá, Europa, sino Latinoamérica. Exacto. Y claro, para mí es la verdad até más do que esto. Son 55 países que ya reconocieron Guaidó. Entonces, para mí es el pueblo de Venezuela junto de la comunidad internacional contra Maduro. Él es Fernando Kotz, socio del The Cohen Group. Oye, Fernando, me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, según medios de prensa, la Organización Mundial de Comercio, el WTO por sus siglas en inglés, autorizaría a Estados Unidos a imponer aranceles de casi $8.000 millones en bienes europeos. ¡Wow! Esto tendría repercusiones y los europeos no se van a quedar de los brazos cruzados. Por eso pregunto, ¿cuáles serían las causas y las consecuencias de esta victoria de Estados Unidos sobre Europa en la OMC? Lo vamos a ver con Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio y socio de la consultora Aegon desde Ciudad de México. Al volver a The Number One, CNN, Dinero.
Aunque Joe Biden va por delante en las encuestas por la candidatura presidencial demócrata en las elecciones presidenciales de la primera economía del mundo en el 2020, los recientes cuestionamientos sobre el caso de Ucrania tienen preocupados a muchos en Wall Street, al grado que pudiera descarrilar su candidatura y beneficia la posición económica más de izquierda, como la de los candidatos Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Pregunto, ¿por qué a Wall Street le preocuparía un Bernie Sanders o un Elizabeth Warren como presidente? Para eso me voy con José Luis Daza, presidente de Información y fundador de QFR Capital Management, desde Nueva York. José Luis, es un gusto tenerte en el programa. Mira, titular en un artículo de Bloomberg: los inversionistas deben estar preocupados sobre la presidencia de Elizabeth Warren. Algunos analistas ya están advirtiendo a las personas. Tengo acá, CNBC, dice, demócratas, donantes demócratas, personas, o sea, altos ejecutivos de la banca, de hedge fund, que son demócratas y ponen plata en el partido, ya están advirtiendo al partido que ellos o se salen o apoyan a Trump si se nomina a Elizabeth Warren. Aquí tengo del The Economist diciendo Elizabeth Warren se puede beneficiar de la saga del juicio político. Biden ahora, John Biden, está al frente de las encuestas. Voy a citar la de CNN, 24% versus Warren, 18% y Sanders, 17%. Pero es cierto que Biden bajó de 28 y Warren subió de 14 a 18 y Sanders de 15 a 17. ¿A ti te preocupa una presidencia de Elizabeth Warren o de Bernie Sanders? Why? ¿Por qué? Mira, Estados Unidos es hoy un país que está muy dividido. Yo te diría que el fenómeno de Trump representa un extremo de esa división y Elizabeth Warren y Bernie Sanders representan el otro extremo de la división, uno el extremo más de derecha y el otro de izquierda. Tanto Warren como Sanders serían los candidatos demócratas, si es que son nominados, más extremos que ha tenido el Partido Demócrata en Estados Unidos, yo te diría en más de 40 años, llegando a McGovern. Y sus posiciones en una materia de temas son realmente extremas. Tienen mucho más que ver con las posiciones populistas que hemos visto en América Latina, que básicamente van a tratar de cambiar en forma sustancial la forma en que opera esta economía como una economía de mercado abierta. Yo creo que es muy preocupante. Adelante, dile. Ok, pero José Luis, hay una preocupación. El argumento de ellos es, dicen, mira, tenemos un problema de inequidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bernie dice, no deberían existir multimillonarios que tienen tanta plata cuando tenemos otros problemas que atacar, como problemas de salud, como problemas de la deuda de college, como tenemos problemas de gente que la clase media no ha ido subiendo sus ingresos en comparación a los más ricos. Lo mismo es el argumento de Elizabeth Warren, que dice que se ha creado una cultura corporativa que se está beneficiando a unos pocos, que los bancos fueron respaldados y no ha habido gente que haya ido a la cárcel. Entonces hay una serie de llamados que ellos, desde el punto de vista económico, que dice, tenemos que atacar unos problemas económicos en la sociedad, en Estados Unidos, y de algún lado tenemos que buscar la plata. Pues hay que buscar la plata de aquellos que tienen más plata. ¿Por qué entonces le preocupa eso a Wall Street? A Wall Street le preocupa por la siguiente razón. Los problemas que ellos destacan son problemas reales, son problemas verdaderos. Las soluciones que ellos proponen van a hacer la situación mucho peor. Y son soluciones que ya hemos visto en otros países. Como decía yo, esto tiene mucho que ver con la retórica y con las políticas propuestas en el pasado. No me gusta definirla, la gente tira adjetivos, fascista, comunista, esto, etc. Pero tiene mucho que ver con el corporativismo activista que vimos en Argentina, por ejemplo, en los 50, con el peronismo. Ellos básicamente van a tomar una serie de medidas que van a ser muy dañinas para la economía, que van a hacer que la economía crezca mucho menos, que van a hacer que los salarios crezcan mucho menos, que van a hacer que la inversión sea menor. Es decir, van a tomar una serie de medidas que van a ser contraproducentes contra los objetivos que quieren ellos mismos persiguen. Así que yo te diría que
Wall Street está preocupado porque han detallado las medidas y las medidas, como yo te decía, son realmente extremas. Si nos preocupa que Trump es proteccionista, Elizabeth Warren, su programa es significativamente más proteccionista que el programa de Trump. El programa de impuestos de Elizabeth Warren es un programa que básicamente va a detener la inversión, va a destruir la inversión, va a hacer que la economía crezca menos y los salarios de los sectores más pobres van a crecer menos. Puedo seguir con una serie de medidas que ellos están proponiendo que serían muy nocivas y nos alejarían de los objetivos que ellos mismos proponen. Esto lo hemos visto en muchas partes. José Luis, nosotros vamos a hacer, esto es un tema que se va a ir desarrollando y ya nosotros estamos planificándonos en el programa, de ir cogiendo línea por línea, porque está el impuesto a la riqueza que presenta Sanders, el impuesto a la riqueza que presenta Warren, está en los impuestos corporativos, los argumentos que ellos dicen cómo atacar el tema del seguro social, todo eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco y tú vas a ser uno de esos intelectuales que nos va a ayudar a entender todo esto. Lo importante es, preocupa que un Biden está fuera, porque tomaría la rienda o un Warren o un Sanders, lo que implica más una economía de izquierda. Eso es una realidad. El tiempo dirá. José Luis Daza, él es presidente de Información y fundador de QFR, Capital Management. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, según medios de prensa, la Organización Mundial de Comercio, la WTO por sus siglas en inglés, autorizaría a los Estados Unidos a imponer aranceles a casi 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares en bienes europeos. Esto tendría repercusiones y los europeos no se quedarían de brazos cruzados. No. Por eso pregunto, ¿cuáles serían las causas y las consecuencias de una probable victoria de Estados Unidos sobre Europa en la OMC? Lo vamos a ver con Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio y socio de los consultors Aegon, desde Ciudad de México. Al volver, and the number one, CNN, Dinero. De prensa, la Organización Mundial del Comercio autorizaría a los Estados Unidos a imponer aranceles a casi 8.000 millones de dólares de bienes europeos. ¿What? Esto tendría repercusiones y los europeos no se quedarían de brazos cruzados. Por eso pregunto, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles serían las consecuencias de una victoria de Estados Unidos sobre Europa en la OMC? Para eso me voy con Kenneth Smith, él es ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio y socio de la consultora Aegon desde Ciudad de México. Kenneth, es un gusto tenerte en el programa. Hasta ahora lo que se está presentando en los medios es que es muy probable que suceda. O sea, esto nos enteraremos en los próximos días. Asumiendo que sea así, que la OMC falla a favor de Estados Unidos para que pueda imponer aranceles a productos provenientes de Europa. Lo primero es por qué la OMC fallaría a favor de Estados Unidos en contra de Europa. ¿Cuáles las causas del caso?
Sí, muchas gracias, Javier. Lo que sucede aquí es que estamos hablando de una disputa comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que lleva más de 15 años. Tiene que ver con los subsidios que le dan a su empresa, la principal empresa de la Unión Europea, en este caso Airbus, en el caso del sector de aviación. Es una disputa en la que Estados Unidos ha alegado que hay subsidios ilegales de conformidad con las reglas de la OMC y se está dando el fallo de la OMC en este momento en el panel de solución de controversias que, de confirmarse, porque el panel es confidencial en este momento, pero se está entregando a ambas partes. Si el fallo se confirma, tendría la posibilidad de Estados Unidos de estar imponiendo aranceles hasta por $8,000 millones a productos provenientes de la Unión Europea. Hay que recordar que Estados Unidos ya tiene un frente abierto con China, un escalamiento de una guerra comercial. En caso de que se confirme este fallo en contra de la Unión Europea, abriría otro frente muy importante y, como bien lo decías, la Unión Europea podría también tomar sus propias medidas en contra de productos relevantes estadounidenses, productos de consumo como la catsup, productos agroindustriales, videoconsolas, en fin, apunta para una situación bastante complicada en el panorama comercial de Estados Unidos. Esto sería una victoria para la tesis de Trump, de que hay una competencia desleal, de que se están subsidiando empresas, Airbus, europeas, los europeos la han estado subsidiando. Claro, ahora viene contraargumento, porque Europa puede decir también, en Estados Unidos se subsidia la Boeing. Y esto no tan solo empieza la pelea de subsidios, sino que además muchos de los productos europeos, aunque se pueden estar fabricando en Europa, se ensamblan en los Estados Unidos. Entonces, cualquier producto que se le ponga un arancel que proviene de Europa y va hacia Estados Unidos también va a afectar empleos en los Estados Unidos. O sea, que acá, aunque gana, vamos a decir, hay una victoria en el tema de las batallas comerciales por el argumento de los aranceles, no todos salen ganando incluso dentro de Estados Unidos. Mira, justamente yo te diría que las guerras comerciales no se ganan. Puedes tener ciertas batallas que se ganan, el fallo en la OMC, pero son victorias pírricas. ¿Por qué? Porque lo que tú mencionas, en un mundo globalizado hay muchísimos componentes que se mueven entre China, Estados Unidos, México, Canadá, la Unión Europea, que ayudan a incrementar la competitividad de los países. Y Estados Unidos, al tener este escalamiento de la guerra comercial con China, ahora un frente abierto con la Unión Europea, sucede exactamente lo que tú dices. Hay un impacto directo en el consumidor en Estados Unidos porque los productos se van a encarecer y los componentes que Estados Unidos necesita de la Unión Europea para la producción en Estados Unidos, para consumo doméstico o para exportar al resto del mundo, también se van a encarecer. Entonces, al final de cuentas, más que verlo como una victoria para el presidente Trump, lo veo como un escalamiento más en esta política de guerra comercial que al final de cuentas nadie puede ganar y perjudica a todo mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Eres Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio y socio de la consultora Agon. Fue un gusto, Kenneth, tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. ¿Sabías que si vives en Nueva York y te encanta el café de Starbucks, quizás no podrás acercarte al kiosco y comprar tu café favorito? ¿What? No. ¿Lo sabías? Bueno, te lo cuento. Cuando regresemos a The Number One, CNN. ¿Sabías que si vives en Nueva York y te encanta el café de Starbucks, quizás no podrás acercarte al establecimiento y comprar tu café favorito? Decir, dame un café latte. No, no. Al menos para miles de aquellos que viajan en tren para trasladarse a la Gran Manzana. ¿Por qué?
La cadena de cafeterías de Seattle, Washington, estará lanzando su primera tienda dedicada exclusivamente a órdenes hechas por medio de la aplicación de Starbucks en teléfonos móviles. Es decir, que los clientes solo podrán comprar usando la aplicación. El formato de la tienda se llama Starbucks Pickup, es decir, retirar, y estará localizada en la Penn Station de Nueva York, aunque todavía no se sabe cuándo abrirá. La cadena argumentó que quiere modernizar sus negocios con un énfasis en lo digital. ¿Qué pasa? Aunque han buscado expandir su idea de que la tienda sea un lugar para congregarse, dicen que los consumidores siguen cambiando sus hábitos y ellos están buscando nuevas formas de adaptar su estrategia. El nuevo formato podría ayudar a prevenir la canibalización que se produce cuando una tienda se lleva a los clientes de otra cercana. Además, en grandes ciudades como New York, donde los alquileres son tan altos, podrían abrirse más tiendas pequeñas en lugar de grandes cafeterías. La cadena además dijo que el número de personas que usan su aplicación aumentó un 14% el último trimestre, llegando a más de 17 millones de miembros. ¿Lo sabías? Estas son las breves económicas de CNN Dinero. Por primera vez en la historia, Arabia Saudita emitirá visas de turistas para 49 países. La medida se aplicará a partir de este sábado, según indicó el director de la Comisión de Turismo y Herencia de esa nación. También anunciaron Estados Unidos necesitaba mano de obra. Que las mujeres visitantes no se verán obligadas a usar túnicas para cubrir sus cuerpos en público, como ocurre con quienes viven allí. Hasta el momento, las visas estaban restringidas a peregrinos, hombres de negocios y expatriados. La FIFA amenaza con tomar acciones contra las federaciones de algunos países por el proceso de votación para los premios anuales de Best. Tras conocerse los resultados este lunes, surgieron reportes confusos y cruzados de cómo se escogió a los ganadores. La máxima autoridad del fútbol mundial indicó que estaba investigando. Este galardón reconoce a los mejores jugadores y entrenadores de fútbol del mundo. La BBC enfrenta una oleada de críticas luego de que reprendiera a una de sus periodistas por comentar un tuit de Donald Trump. Se refieren al trino del presidente de Estados Unidos, en el que invitaba a 4 legisladoras negras estadounidenses a volver a su lugar de origen. Nega Manchere dijo que había una carga racista cada vez que alguien le decía a ella lo mismo. La cadena de medios británica consideró que este comentario violaba sus estándares editoriales. Estados Unidos ya tiene su primera estación de abasto destinada exclusivamente para autos eléctricos. La estación de servicio está ubicada en Maryland. Su dueño dijo que está consciente de que es una apuesta arriesgada, pero se dejó convencer por su hija, quien le alertó sobre los peligros del cambio climático y lo convenció de que podía aportar para esta causa. En el estado hay registrados 20.700 vehículos con esta tecnología. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Esta es una historia en desarrollo y que es importante seguir. El mercado de valores reaccionó este viernes a la información de que la Casa Blanca evalúa limitar los flujos de inversión con China. La posibilidad de esta decisión, reportada por Bloomberg, sorprendió a los inversionistas que apostaban a un escenario más optimista con el gigante asiático. El Dow y el Standard & Poor's 500 cerraron a la baja y para el Nasdaq fue la peor semana desde principios de agosto. Y arroja más incertidumbre al escenario el hecho de que las autoridades del Departamento del Tesoro y de la Comisión de Bolsa y Valores no se han pronunciado sobre esta posibilidad. La amenaza de que el gobierno de Trump prohíba a los inversores de Estados Unidos negociar con China representa la pesadilla del año, según un analista de la empresa Think Markets FX. Y teme que de materializarse, aunque todavía está en discusión en la Casa Blanca esto, la retaliación del país asiático será aún más significativa. Una historia que hay que seguir. Cuando regresemos a CNN Dinero, se está construyendo el parque eólico más grande de todo el mundo. ¿Sabes en dónde? En medio del mar. No. Yes. Hornsea One está a 75 millas de la costa británica y hasta su personal vive ahí. Y producirá suficiente energía para abastecer a... Eso te lo cuento en nuestra división de CNN Dinero Clicks al volver a The Number One. CNN Dinero. Ahora, ¿por qué no echamos un vistazo a algunos de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go.
¿Quién gana hoy? El Universo y Sony Pictures decidieron separarse. ¿Quién gana hoy? El universo cinemático de Marvel. Why? ¿Por qué? Recupera a Spider-Man. ¿Ustedes se acuerdan cuando en agosto Disney y Sony Pictures decidieron separarse? Las dos compañías no pudieron llegar a un acuerdo sobre nuevos términos de cofinanciación de las películas de Spider-Man. Disney había propuesto un acuerdo de cofinanciación de 50-50 y Sony se había negado. Homecoming, como parte del acuerdo, Spider-Man también aparecerá en una futura película de Marvel Studios. Los términos del acuerdo, de este nuevo acuerdo, no fueron revelados. Sony dijo que ha tenido una gran colaboración con Disney en los últimos 4 años y que están encantados de seguir trabajando juntos. Porque recupera el superhéroe Spider-Man, el universo cinemático de Marvel, se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Los unicornios. ¿Por qué? Parece que ya no son un producto tan popular en el mercado de valores. ¿A qué me refiero con The Unicorn? Son startups, nuevas compañías con un valor de más de $1.000 millones. Ojo, el valor no significa que genera ganancias y de hecho varias no son tan rentables por ahora. 2 razones que las hace, al menos en estos momentos, menos atractivas. Una, en lo que va del año 2019, 10 unicornios salieron a bolsa. ¿Y qué pasó? Las acciones de 5 de estas compañías cayeron a un valor inferior a su precio inicial. Por ejemplo, Lyft, que salió a bolsa con un precio de $72, ahora tiene un valor de $41 por acción. Peloton se hizo pública ayer al precio de $29 por acción, pero cerró el día en 25. Y la situación se complica. Hay unicornios que todavía no han salido a la bolsa, como WeWork, quien pospuso su oferta pública inicial planificada sin dar una fecha límite, y Airbnb, quien propuso una oferta pública inicial, ahora la movió para el 2020. Claro, alguien puede argumentar, oye, saber, quedan 5 más, y aunque estas compañías hoy no están teniendo un buen día en el mercado, sus acciones valen más que su precio inicial. Entre estas se destaca Pinterest, una de las pocas unicornios, que dijo a sus inversionistas que pronto generará ganancias, pero porque parece que ya no son un producto tan popular en el mercado, las compañías unicornios se llevan hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Se está construyendo el parque eólico más grande del mundo. ¿Y sabe dónde se está construyendo? En medio del mar. Hornsea One está a 120 kilómetros de la costa británica y hasta su personal vive allí. Producirá suficiente energía para abastecer a 1 millón de hogares con electricidad limpia. Míralo, en nuestra división de CNN Dinero. Clics. Si ve la superficie que cubre ese parque eólico, es de 40 por 15 kilómetros. Cada
Cada turbina tiene una altura de unos 100 metros y cada una de las aspas tiene 75 metros. Entonces el área total que cubren las aspas es mayor que el área de la rueda del milenio. Una rotación de esta turbina alimenta en promedio un hogar por un día. Como estamos tan lejos de la costa para este proyecto, pensamos que sería mejor tener toda la tripulación aquí, viviendo junta en una plataforma. Por eso toda la gerencia del sitio, que por lo general está en la costa, trabaja en la plataforma en este momento. Tenemos en promedio más de 100 personas en este hotel frente al mar. De eso se trata. El GMS Endeavour es un alojamiento que se autoeleva, una embarcación con piernas. Se levanta sobre el agua por sus propios medios, baja sus piernas hacia el lecho marino y sigue empujando, y luego la embarcación sale del agua y se convierte en una plataforma estable. Digo, mire a su alrededor, es nuestra oficina abierta 2.0. Ahí es donde estamos ahora. La rotación de quienes trabajan y viven y duermen aquí es de 2 semanas en la plataforma y 2 semanas en tierra. Hay un cine, hay internet de alta velocidad, hay un gimnasio, una cocina grande, una sala. Aquí una buena oficina. Para algunas personas creo que es mejor quedarse aquí que estar en sus casas. Parte de ellos se quedan en la embarcación haciendo la planificación para el día y los otros salen a navegar hasta distintas ubicaciones. Hornsea One es el campo eólico marítimo más grande hasta el momento. En un año producirá suficiente energía limpia para cubrir las necesidades de 1 millón de hogares británicos con solo una estación eléctrica, y lo hará por 3 décadas o más. Hablamos de 1 millón de hogares británicos que tendrán la garantía de que la electricidad que están usando no empeorará nuestros problemas de cambio climático. De hecho, estamos construyendo 174 enormes turbinas de viento espaciadas en más de 400 kilómetros del lecho submarino. Entre una turbina y otra hay un cable enterrado en el lecho marino. Y todos los cables de todas esas turbinas van hasta una estación submarina. Desde allí la electricidad luego llega a las grillas nacionales y de allí se distribuye a las casas de la gente. Tenemos una misión y una visión en la que creemos apasionadamente: crear un mundo que funcione por completo con energía ecológica. A la gente le resulta atractivo. Creo que a muchas personas les gusta tener un trabajo como este que tenga un propósito, que realmente signifique algo. La desventaja de tener las turbinas sobre el mar es que uno tiene que llegar hasta allí y que cuando hay mucho viento, la razón por la que las construimos allí, hay muchas olas y no se puede llegar hasta la turbina en una embarcación por el oleaje. Para cualquier viaje en helicóptero en tierra, básicamente uno se sube y punto. Pero cuando uno se aleja de la costa, hay que hacer un entrenamiento especializado conocido como Hewitt. Es un entrenamiento de escape de helicóptero bajo el agua. Enseña qué hacer cuando un helicóptero aterriza en el agua y quizás rota. Toma 1 semana hacer esta capacitación para estar certificado y poder trabajar aquí. Volar desde la costa al Hornsea es un regalo todo el tiempo. Ir a trabajar es un regalo. Hay que levantarse muy temprano para ver el amanecer, pero sí, vemos amaneceres y puestas de sol y son fantásticos. La mejor vista, no verá nunca algo mejor. Qué tripeo, fascinante, fascinante. Bueno, solamente resta decirles algo, mis queridos accionistas de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.